Bienvenidos de vuelta al canal y hoy vamos a empezar a hablar de las ametralladoras ligeras, específicamente la PKM. Acompáñame. Te aseguro que una vez que yo te hable de esta arma no vas a querer usar más los fusiles de asalto. Y es que esta ametralladora es una bestia en el campo de batalla. Es una ametralladora que no necesitarás hacer ningún cambio de bala y que bien funciona tanto en multiplayer como en Warzone. Sin ninguna dificultad. Es un arma que trabaja con cualquier tipo de accesorio. Es un arma bastante versátil, bastante completa. Ay, Dios mío, esta arma para mí está chetada. De hecho, es una de mis favoritas para jugar. Esta arma la puedes combinar y yo te aconsejo que lo hagas. La puedes combinar con melee, que en español es hablar de cuchillos o palos, pues. O con lanzador de cohetes. La configuración estándar de esta arma es la siguiente. Tiene una precisión de 80%, tiene un daño de 81.2%, tiene un rango de 80.4%, tiene una cadencia de 72.8%. Imagínate eso, es casi no tiene retroceso esta arma. Por supuesto, por ser una ametralladora, tiene una movilidad de 54, pero tiene un buen control de 69.6 puntos. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que esta ametralladora funciona muy bien siempre y cuando no recargues el arma. Es el truco que necesitas saber de esta arma. Es con una sola recarga de 100 balas, que es la que trae por defecto, vas a poder matar alrededor de unos 4 o 5 enemigos sin necesidad de recargar el arma. Y es que no necesitas recargar el arma, tan solo es empezar a jalar el gatillo y adiós, compadre. Se comporta muy bien con cualquier accesorio. Y para ello te voy a decir, los accesorios que funcionan para esta arma son los siguientes. Para bocas de cañón te recomiendo el supresor de fogonazo obligado para Warzone y el supresor monolítico. En este caso los dos son bastante buenos para jugar en Warzone. Yo juego con los dos. Adicionalmente, para multiplayer te puedo recomendar el freno de boca y el compensador. Con el compensador vas a tener un juego sumamente estratégico y tu movilidad no se va a ver afectada. En cuanto a cañones, aquí la cosa está bastante dura porque no hay mucha variación entre los tres cañones. Sin embargo, yo te puedo aconsejar usar el de 18.2, que es el primero para multiplayer, y puedes usar el segundo o el tercero para Warzone. En mi caso particular, yo tengo mis configuraciones sin cañón y me va bastante bien, o sea que también puedes hacerlo, puedes jugar sin cañón. En cuanto a miras, y aquí es donde la cosa se dificulta porque todas las miras dan más desventaja que ventaja, pero no todo es malo. Puedes usar la mira que ya yo te recomendaba en mis otros videos, que es la IG Mini, y también para multiplayer puedes usar la Cronen 480. Adicionalmente te puedo recomendar usar la mira inclinada. Es bastante buena esta mira para jugar en Warzone. De resto, ni te molestes en ver las otras miras. Una pregunta que me hicieron recientemente es ¿cómo hago para configurar una retícula diferente para mi mira? Bueno, lo haces así, te vienes a esta opción y tienes que completar los desafíos que tienen cada una. En este caso tienes que matar cierta cantidad de enemigos con una mira específica para poder desbloquear cada estilo de mirilla. En cuanto a culatas, te puedo recomendar la Forged Stalker para Warzone, la Forged TAC Ultralight para multiplayer, y aquí es donde viene la parte buena. Vas a poder utilizar la ventaja de sin culata para Warzone y multiplayer, papá. Te va a dar un poder de fuego y una movilidad impresionante. Así que esta arma se adapta bastante bien para jugar sin culata. No olvides, como siempre he dicho en todos mis videos, usar la ventaja de
balas blindadas. Y en este caso yo no te voy a recomendar usar la de predigitación para multiplayer, ya que no vas a necesitar recargar el arma, vas a jugar con la misma cámara de balas que tienes. Por eso usa tu ventaja de balas blindadas sin ningún tipo de inconveniente. Vas a poder usarla para los dos modos de juego. Mucha gente cae en esta trampa, y es que piensan que colocándole una recámara de 150 balas o 200 balas va a obtener una ventaja, y esto es mentira. Esto te va a quitar mucha movilidad y mucho control. 100 balas son más que suficiente. En cuanto a los acoples, aquí la cosa también se pone dura. Los acoples funciona muy bien el Fort Grid de comando para multiplayer, el Fort Grid de mercenario para Warzone, el de operador también para Warzone y el Tactical para multiplayer. Y también, después de haberlo probado, también el Snatch Grid para Warzone te va a servir. Aquí no vas a tener inconvenientes de seleccionar acoples, todos a excepción del bípode son muy buenos. Una pregunta que me hizo el amigo Spark, gracias por suscribirte al canal, es: ¿cómo hago para seleccionar una tarjeta de visita animada? Bueno, papá, tienes que venir a la parte donde dice barracones, aquí arriba, identidad, y en identidad vas a tener cartas de visita y vas a tener emblemas. Eso sí, prepárate para lo que te voy a decir. Para poder seleccionar una carta animada, o tienes la opción de comprarla cuando compras tus combos, o tienes la opción de ganártela completando desafíos diarios o misiones. Entonces, ¿dónde vas a encontrar estas misiones o estos desafíos diarios? Bueno, te vienes en la parte derecha de tu pantalla y vas a ver algo que dice desafíos diarios. Cuando veas un rombo verde, púrpura o naranja, esos son los desafíos que valen la pena completar. Y no olvides también hacer las misiones. Con estas misiones vas a poder adquirir modificaciones para tus armas. Es la manera más económica de obtener mejoras en cuanto a personalización en tus armas. Así que, teniendo esto en cuenta, váyase, hermano, póngase a hacer los desafíos. Algo muy importante que debes considerar a la hora de jugar con ametralladoras ligeras es que debes evaluar las ventajas que estás usando. Y estas ventajas las consigues aquí. Tienes dos tipos de ventajas: la ventaja de especialista, en donde seleccionas las ventajas más adecuadas para tu operador, y que bien, esta la puedes usar en Warzone sin ningún problema, porque no te va a afectar las ventajas de campo. En este caso yo te recomiendo seleccionar estas que estás viendo en pantalla. Tienes la ventaja de doble tiempo para correr, tienes la ventaja para recargar más rápido, tienes la ventaja para cambiar más rápido las armas, y para el modo multiplayer te recomiendo desactivar el modo especialista para que puedas usar las ventajas de campo. Y si no la conoces, te digo, ya viendo esto, tu juego está totalmente completo, y entonces vas a poder jugar con esta arma perfectamente en el campo de batalla. Como siempre te recomiendo, usa la mira secundaria, no pierdas tiempo apuntando. Igual yo te doy las dos configuraciones, tanto sin mira como con mira. Esta arma de verdad que no tiene ningún tipo de inconveniente para jugar de las dos maneras. Bueno, espero te haya gustado el video. Te dejo las 4 configuraciones en pantalla para que configures tu arma lo antes posible y juguemos juntos dentro del campo de batalla. Agrégame, suscríbete al canal y muy pronto te estaré mostrando otras configuraciones con otras armas para que puedas alternar entre las distintas armas que existen en el Call of Duty. Muchas gracias por tu preferencia, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.